Bueno, le hemos venido comentando a lo largo de los últimos meses la situación de la paridad peso-dólar. Este día el dólar cerró en 21 pesos, 5 centavos menos que ayer, para hablar de este comportamiento que no ha dejado de subir desde prácticamente principios de año. Tengo en la línea telefónica, y de antemano le agradezco que nos regale unos minutos, Eduardo Torreblanca Jax. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, a tus órdenes, buenas noches. Un año complicado y un cierre de año, pues igual. Estamos hablando, y seguramente tú tienes los datos más exactos, arrancamos el año con una paridad peso-dólar sobre los 17 pesos y fracción. Sí, 17.24. Y de ahí para acá, realmente no ha habido un descenso, no hemos vuelto a ver esa paridad y por el contrario seguimos ascendiendo a los 21. Sí, tenemos una devaluación en lo que va del año de 20% y en lo que va del sexenio de 59%. Ha sido una depreciación inicialmente propiciada por factores internacionales, pero después ya a partir del 2016 se nota claramente que hay un distingo de los inversionistas quienes especulan con monedas en el mundo, un distingo de que el peso puede ser una moneda frágil debido a fundamentales que no han gustado, y sobre todo en las esferas de las empresas calificadoras internacionales, hablando específicamente de la deuda, ¿no? Sí, es justamente el otro punto que quería tocar contigo, porque ahora ya lo habían dicho tres de las más importantes, hoy HR Ratings también lo dice, y dice que la calificación es negativa principalmente por el tema de la deuda. Sí, principalmente por el tema de la deuda, que ya llega a mediados del presente año a 9.5 billones de pesos, ¿no? Y en conjunto, tanto la interna como la externa, y eso genera mucho nerviosismo porque no se ve cómo pueda México cumplir con sus compromisos de deuda, con un incremento en tasas de interés a nivel internacional y nacional, con un petróleo que hace una mercancía fundamental, que llegó a estar a más de $130 y que abandonó las mieles de los $100 allá por junio, julio del 2014. Yo recuerdo, por ejemplo, en 2014 el promedio anual fue de $85, en el 2012 de $102 promedio en el año. Estamos hablando de que el año pasado quedamos con un promedio de $48. Desde el precio más alto hasta el precio más bajo vivido por el petróleo mexicano, que no es el momento, por cierto, estamos hablando de una depreciación del valor del petróleo de 85%, siendo una mercancía que tiene un peso recaudatorio tan relevante, alrededor del 40%, pues ven que no existe posibilidad de que México pueda salir sin dificultades del problema del sobreendeudamiento, digámoslo así, sobreendeudamiento, una deuda que digamos que hace estrecho el margen de maniobra operativo del gobierno federal. Estamos hablando de la deuda pública federal. Sí, la deuda interna. La deuda sí, claro, interna. No privada. No privada. Ahí se engloba, y te hago la pregunta porque sí desconozco el tema, ¿ahí se engloba la deuda pública estatal y municipal también? No, estamos hablando del gobierno federal, la deuda interna del gobierno federal y la deuda interna y externa del gobierno federal. Ajá. Que la otra también está igual, ¿no? Bueno, estamos hablando de un problema muy serio, tomando en cuenta sobre todo que muchos estados han comprometido ingresos fiscales a futuro como respaldo de a deudas adquiridas en el pasado, ¿no? Así es. Es un asunto que complica los números de muchos estados del país. Deudas y robos. Oye, y bueno, ya con este panorama y lo que nos acabas de decir, 2017 no será sencillito, viene difícil. Sí, viene difícil porque el gobierno tiene la intención de demostrar que tiene compromiso real por tratar de mantener en control la deuda, que ya esté en los límites de lo razonable, digámoslo así, ¿no? Entonces eso implica un ajuste al gasto que fundamentalmente se lleva en áreas como la construcción, en áreas como la salud, en áreas como la educación, y eso implica que no tendremos un crecimiento económico que ya se está estimando entre 1.5 y 1.7% el año próximo, es decir, un año más difícil de lo que ha resultado para muchas personas y muchas empresas el presente año, Paco. Pues nos queda todavía una semana de este 2016, ¿cerrará sobre los 21 pesos el dólar?
supongo que sí, y tenderá a hacerse más caro en la medida en que se acerque el momento en que el señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defina sus líneas de acción, sobre todo para los primeros 100 días. Se teme mucho de que pueda aplicar algunas políticas fiscales tratando de reducir el atractivo de empresas estadounidenses hacia la importación, y eso complicaría más las cosas porque pues México depende o dirige el 85% de las exportaciones hacia la Unión Americana. Si aplicara una política fiscal digamos constrictiva a las importaciones con la idea de motivar que las empresas o obligar a las empresas norteamericanas a agregar sus empleos y trasladar empleos en el extranjero hacia la Unión Americana, eso podría pues, ser incluso mucho más lesivo, hoy lo menciona JP Morgan, mucho más lesivo que tratar de incluso terminar con el TLC, eso nos haría más daño de lo que nos podría hacer negociar o dar por terminado el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Ya veremos si el Partido Republicano acaba favoreciendo la idea de Trump, pero por lo pronto, pues estamos a la espera de lo que defina el próximo presidente de la Unión Americana, que es otro de los asuntos que nos puede hacer mucho daño, ¿no? Así es. Ya que hablas de Trump, te pregunto, lo que ocurrió hoy con el peso, el que volviera a estar en los niveles de 21 pesos, un poquito por arriba de la paridad con el dólar, ¿sientes tú que pudo haber influido esta versión no confirmada que se virtió hoy en algunos medios en torno a al posible regreso de Luis Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores? Yo creo que no. Yo creo que tiene una dinámica que no necesariamente se ajusta a la posibilidad de un regreso de ese funcionario a los planteles, que no ha dejado, por cierto, de tener un papel relevante en las decisiones gubernamentales, porque el presidente de la República pues confía mucho en su amigo y uno de sus principales colaboradores. Yo creo que tiene una dinámica propia y me parece que el posible o eventual regreso del funcionario, si fueran ciertas esas versiones, pues no apuntaría precisamente hacia una buena señal, digámoslo así, tomando en cuenta que, bueno, pues quizás la arrogancia de este funcionario en el pasado causó serios problemas a la posición de México en los terrenos internacionales, ¿no? O digo, esperemos que no suceda, pero finalmente es el presidente quien determina a quién confía las riendas de los despachos principales o fundamentales en este país, ¿no? No caería bien al interior del país. No sabemos si hacia el lado de los Estados Unidos podría caer bien. Bueno, déjame enseñarte una cosa. Parte importante del descrédito y del desánimo de las calificadoras tiene que ver con las promesas que hizo Videgaray en su calidad de secretario de Hacienda cuando prometía ajustar la deuda y ajustar el gasto, cuando en realidad los resultados finales acababan siendo muy distintos a los que había prometido. Es decir, parte del inicio del descrédito del gobierno mexicano en materia de operación financiera sucede cuando el señor Videgaray está como secretario de Hacienda. Sí, sin duda. Bueno, Eduardo Torreblanca, te agradezco mucho, muchas gracias como siempre y aprovecho para desearte felices fiestas y un excelente 2017. Igualmente a ti, al equipo de trabajo y sobre todo al auditorio que tiene la gentileza de escucharlos. Muchísimas gracias, Eduardo, un abrazo. Gracias, igualmente. Buenas noches.